En este video te explicaré qué es el control de convencionalidad. El control de convencionalidad es una garantía de eficacia de los tratados internacionales. En otras palabras, es un mecanismo para garantizar la observancia y el cumplimiento de las obligaciones contenidas en un tratado internacional. A su vez, el control de convencionalidad presupone la existencia de un acto, una omisión o una norma jurídica que es contraria al tratado internacional. Ahora bien, ¿qué implica el control de convencionalidad? El control de convencionalidad, en primer lugar, implica realizar un análisis de regularidad, es decir, se tiene que analizar ese acto, esa omisión o esa norma a la luz del tratado internacional. ¿Con qué finalidad se hace este análisis? Bueno, lo que se busca es contrarrestar los efectos de la irregularidad de esos actos o esas omisiones. Dentro de los efectos del control de convencionalidad se pueden mencionar los siguientes: declarar la inconvencionalidad de una norma jurídica, un acto o una omisión; desaplicar una norma jurídica que resulte inconvencional, es decir, contraria al tratado; y 3. El uso de una interpretación conforme, es decir, que la norma jurídica de que se trate debe ser interpretada de tal forma que su sentido resulte compatible con el tratado internacional. Es importante aclarar que estos son solo algunos ejemplos de cómo se manifiesta el control de convencionalidad. Los fundamentos del control de convencionalidad. Si atendemos a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los artículos 26 y 27 pueden servir de fundamento para que una autoridad de un Estado parte realice todas aquellas acciones necesarias para respetar el contenido de un tratado internacional. En el contexto de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el artículo primero, que establece la obligación de garantizar el pleno y el libre ejercicio de todos los derechos humanos, constituye un fundamento para realizar las funciones de control de convencionalidad. En el contexto del mismo tratado internacional, tenemos al artículo segundo, que obliga a los Estados parte a adoptar cualquier medida que sea necesaria para hacer efectivos los derechos y las libertades contenidas en el tratado internacional, y con ello se encuentra un fundamento más para el control de convencionalidad. Dentro de las disposiciones del derecho interno que facultan a realizar el control de convencionalidad, encontramos al artículo 133 de la Constitución, que contiene lo que la doctrina ha denominado el control difuso de constitucionalidad, pero que también puede ser aplicado en relación a los tratados internacionales. También el artículo 104 de la Constitución establece que los tribunales de la Federación podrán ser competentes para resolver las controversias que se susciten sobre el cumplimiento y la aplicación de los tratados internacionales, con lo cual también pueden realizar funciones de control de convencionalidad. En el caso de México, es importante señalar que existen sentencias que expresamente condenan al Estado mexicano a realizar el control de convencionalidad. Una de ellas es la sentencia del caso Radilla Pacheco en su párrafo 339. Otra sentencia de la Corte Interamericana es la del caso Cabrera Montiel contra México, en su párrafo 18, en el que expresamente señala que los tribunales deberán realizar el control de convencionalidad y que no solamente ello, sino que además se deberá realizar de oficio. En el contexto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, encontramos disposiciones similares a las de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero en el párrafo 3 del artículo segundo existe una distinción que vale la pena mencionar.
Aquí expresamente se establece que la autoridad administrativa también podrá decidir respecto de los recursos que interpongan los particulares para combatir o impugnar los actos que resulten contrarios a un tratado internacional. Es decir, el control de convencionalidad no solamente se va a restringir a la autoridad judicial, sino que se incluye a la autoridad administrativa. En relación a las autoridades obligadas al control de convencionalidad, debemos recordar que los tratados internacionales vinculan a todo el Estado. Por lo tanto, todos los poderes públicos, ya sean ejecutivo, legislativo o judicial, están obligados a realizar el control de convencionalidad. En relación a este punto conviene hacer una crítica al criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala que el control de convencionalidad solamente deberá ser realizado por los jueces al ejercer la función jurisdiccional. Como hemos visto en la observación general número 31 y por la misma naturaleza de los tratados internacionales, todos los poderes, sean parte del Ejecutivo, sean parte del Legislativo, sean del Judicial, están obligadas a respetar el tratado internacional y por lo tanto todas ellas están obligadas, con independencia de qué poder pertenezcan, a realizar el control de convencionalidad. Por último, hay que mencionar algunas características del control de convencionalidad cuando se trata de los derechos humanos. En materia de derechos humanos, el control de convencionalidad se ejerce de oficio. El fundamento para ello son las dos sentencias que ya hemos citado de la Corte Interamericana y el propio artículo primero constitucional, que establece que todas las autoridades, dentro del ámbito de sus competencias, están obligadas a respetar, a proteger, a garantizar los derechos humanos. También en materia de derechos humanos, todas las autoridades están obligadas. Y aquí recurrimos a los mismos fundamentos que citamos anteriormente. El Pacto Internacional en su artículo segundo, párrafo tercero, y la observación general número 31. Esperamos que este video les haya gustado. Les agradecemos sus pulgares arriba. También les recordamos que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán más videos de derechos humanos, derecho constitucional y otros temas de interés. Por último, no olviden visitar nuestro blog constitucionalistasmexicanos.blogspot, donde tenemos material para aquellos que apenas están empezando en este tema y también para aquellos que están un poco más familiarizados. Muchas gracias y hasta la próxima.